Hola, espero que estés muy bien. En esta ocasión vayamos directo al grano. Hace unos días, con el lanzamiento oficial del manga 994 en Manga Plus, lo revisé una vez más y me percaté de algunos datos interesantes. Y para hacerte la historia corta, aquí te los traigo. Primero, en la actuación de Yamato pudimos ver un momento en donde cuenta a Momo que ella estuvo presente en la ejecución de Kozuki Oden. Esto así de primeras parece como si Oda se lo sacara de la manga. Después de todo, en la escena del fin de Oden había una multitud presente y es difícil de distinguir si Yamato realmente estaba entre tantos personajes. Sin embargo, esta captura que has estado viendo en pantalla es del capítulo 994. En pocas palabras, son los recuerdos de Yamato. Ahora, en esta otra es una escena del capítulo 971, que por cierto es el capítulo en donde comienza la ejecución de Oden. Desafortunadamente no podemos ver el rostro, pero es la misma ropa que Yamato tenía en su recuerdo de este capítulo. Oda es sumamente meticuloso, o simplemente aprovecha las lagunas que deja en el camino. Eso lo dejaré que tú lo juzgues. Lo siguiente, más que una curiosidad, son un par de referencias para el diálogo de Kaido. Ya sabes, Kaido y querer encontrar la forma de morir. En su discurso en este capítulo menciona tanto a Roger como a Barba Blanca, pero la primera vez que mencionó a Shirohige fue en el capítulo 795, donde menciona que incluso el viejo logró un gran escenario para encontrar su final, mismo capítulo que por cierto es donde tenemos su presentación oficial. Pero esta obsesión de Kaido también se nos mostró hace 20 años, durante la ejecución de Oden. El Yonko le cuenta a Kozuki Oden cómo es que se hablará de la espectacular forma en la que encontró su final. Ahora, esto último, y te adelanto esa manera de opinión, creo que la obsesión de Kaido viene desde mucho antes. Para ser más exacto, del tiempo cuando formaba parte de los Piratas Rocks. Hablo de que Sebek debió de morir de una forma tan épica que marcó a Yonko. Para terminar, y para dejarte con una hermosísima imagen mental, ves a este Gifter, es prácticamente un gallo, ¿cierto? Pues permíteme hacerte dos preguntas. ¿Cómo hacen del baño los gallos? Y dos, ¿te imaginas qué pasa cuando este gallo debe hacer sus necesidades? Lo siento, pero tenías que compartir la carga de esta bizarra imagen mental conmigo. Dejando de lado esto del gallo, sé que estos datos no son muy importantes, pero me parecieron bastante interesantes y te los quise compartir. Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Suscríbete para que no te pierdas más contenido relacionado con One Piece. Ahora sí, creo que eso es todo por esta ocasión. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.